parte de la extinción del contrato, retomemos lo último que veníamos viendo y avanzamos con otra modalidad de extinción. Primero y principal, sacar una duda de lo que vimos en la clase pasada, alguna duda de lo hasta aquí visto, cualquiera sea. Vamos con recomendación fundamental. No es buen plan, no es un planazo, no es buen plan dejar todo para el final. ¿Por qué? Lo mejor es adelantar un toque, tipo medio cuasi leer van a estudiar, porque cuando empiecen a cuasi leer y estudiar se van a dar cuenta que hay mil cosas que no entienden ni en pedo, porque son muchos temas. Entonces está bueno que aprovechemos las últimas clases que nos quedan para ir más o menos arreglando lo que resta. ¿Está bien? Y listo, porque después en el oral, cuando tenés dudas, en el oral te quedás mudazo. Y el mudo va a ser con estos temas, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Nosotros vamos a preguntar sí o sí del cronograma. Pues no vamos a entrar más allá de eso, no nos vamos a saltar con preguntas raras. Lo saben bien, no cambia la modalidad. Necesito que puedan responder lo que está en el cronograma. Y sobre todo aquellas partes que están específicamente marcadas en negrita como para que vean cuáles son los temas más importantes. Obvio que si ustedes leen el programa de la materia, los programas que ni siquiera están, yo ni siquiera se los pasé, están publicados en la facultad, son inabordables, tipo inabordables, pero inabordables. Si se van a rendir una materia libre, es el programa. Yo tiro los dados en el cerebro, porque no voy a traer dados. No tan enfermo no era. Y es, tocó la orilla 6, habla, chapa. Sí, habla, loco. ¿Entendés? Es horrible. ¿Ustedes nunca le tomaron con la bolillita? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? Mala chele. Nunca dimos libre. Mala, yo di todo libre. No era libre. Ni libre. Mala chele, loco. ¿Sabes lo que es mala chele? Lo que le hicieron a ella. Porque usar un bolillero, vos ves en el giro, vos ves tu esperanza desvanecer. Y cuando cae la pelotita, y vos tratás de pispear a ver si es uno de los números que decís esto puede ser que la tenga, el giro se hace eterno. Cuando el número aparece de frente, decís, tengo el culo roto otra vez. Qué bajón. Es tremendo. Así que el bolillero es atroz. ¿Quién fue ese támbara? El támbara de ella. No, civil uno fue. Ah, no, hijo de puta. Es, hola, bienvenido a la facultad. Te cuento lo que te pueden hacer. Vos estás así, no, un nivel de malicia que dice los cuentos. Pero el libre sí me ha pasado. Quedando libre. Así que te tocaba, te hacían, sacaban dos bolillas, te dejaban elegir. Esto tiene una falla tremenda. La falla es una falla porcentual. Si hay dos bolillas de opción, había gente que estudiaba solo las bolillas impares. Con la idea de que en dos bolillas hay chance alta, chance porcentual, de que una de las dos sea impar. Entonces elige al impar. De la par ni palabra tenía. Mala leche, de vuelta. Tampoco hay que someterse a eso, ¿entendés? Hoy no es así, hoy no funciona para nada así, hoy te preguntan temas de todos lados y no es tan profundo como en otra época. En otra época, en serio, te tomaban notas al pie. No, malicia de otro nivel. Entonces yo, en esto, no voy a recurrir a ninguna de las tantas tácticas que yo sufrí, porque no tiene ningún sentido. Lo que necesito es que entiendan los temas. Y si los temas los entienden, los tienen que poder explicar. Y si ustedes no pueden hablarme a mí, no me pueden transmitir una idea básica del contenido preguntado, es porque no han conseguido estudiarlo con suficiente profundidad. Así que en el parcial, no solo es conocimiento del tema, sino conocimiento suficientemente nutrido como para poder responder tranquilo, rápido, bien. Tuc, 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 ya está. El tipo que tiene bien estudiado el tema
Tiene un examen de minutos. Te das cuenta enseguida. Pero hay que tenerlo bien estudiado. Y no les recomiendo que lo dejen para el final, por más que es normal, no pasa nada. No se los recomiendo. Tómense un fin de semana antes para leer un poco, hacer de cuenta como si fuera el parcial ahora y venir a la próxima clase con alguna pregunta. ¿Es el fin de semana y el parcial es el lunes? Bueno, listo, ya está, yo se lo dije antes. Todavía tienen chance el jueves. O sea, ahora van a tener que hacer las extras, martes, miércoles y el jueves vienen a preguntar últimos datos, en serio. Vamos para el siguiente examen. Los que están mandando a actividad. No, los que van a tomar sí ya eso lo tenían, pero los que creen que podemos llegar a entender menos. Que pueden llegar a entender menos. ¿Cómo que nos pueden contar más? Es que todos, el segundo parcial es mucho más complejo que el primero. Tiene muchos temas. Vale. En la ley de riesgo de trabajo, ese suele tener algún inconveniente. Nosotros lo preguntamos mucho, pero lo que le dije y les voy a preguntar, se lo voy a preguntar. Tipo, ¿cuáles son las consecuencias directas en el sistema? Enfermedades de accidentes, accidentes sin itinerario, accidentes con motivo de una ocasión de trabajo. ¿Cuáles son los parámetros para la ley, para el cálculo de las indemnizaciones? ¿Quién determina la incapacidad? La RT, ¿no es cierto? Y todas esas preguntas que fuimos viendo, todo eso está. ¿Cuáles son las opciones del trabajador? La RT o acción civil. Todo. ¿La de acción civil también histórica? No, histórica no. La histórica es un contexto que yo brindé solamente porque es así hoy. O sea, si cuando yo les dije, empezando, que el trabajador podía optar entre hacer un juicio civil o un juicio con la ley especial, es porque hoy es así. Cuando yo le dije históricamente que la ley de accidente de trabajo había metido el accidente de trabajo y la enfermedad profesional como factor de atribución nuevo, es porque hoy es así. Si no, no hubiera perdido el tiempo. Cuando yo hablé de los, en general, como todo lo que hablamos sobre la ley de riesgo de trabajo es muchísimo, ¿ok? Eso es complejo, es relativamente complejo porque no es tan fácil de estudiar. No es tan fácil de estudiar porque el libro, no hay ningún libro actual, corto, en el que puedan sacar toda esa data. Y no pueden leer la ley sencillamente porque la ley no es nada el sistema de gobernanza. Cuando ustedes leen la ley, todo lo que van leyendo, todo está derogado. Todo. No hay nada que esté no derogado o modificado. Pero leen la ley de riesgo de trabajo y van a darse cuenta que no tiene un carajo que ver con lo que yo les digo. ¿Por qué? Pues está la otra ley, la 26773, porque está la ley 27348, y toda semana leer leyes y resoluciones del decreto 1694-2009. No, se van a quedar de ojete antes de empezar. Por eso tienen que tratar de repasar todo lo que vimos en clase, por eso les dije que era tan importante esa clase, porque realmente lo contrario implica un montón de trabajo. Yo por fuera de lo que vi en clase, no necesito que sepa mucho más. Estuvo muy completa la clase. Va bien con eso. Accidentes y enfermedades inculpables, ese es de lo más fácil. Normalmente con eso no tienen mucho problema. Los 3 meses, que los 6 meses, que los 12 meses. Está muy complejo. Jornada de descanso. Jornada de descanso puede tener algún inconveniente, pero en realidad también suele ser lo que más sabe. 48, 48, Derechos y deberes y variantes. El derecho y deberes y variantes, fija, porque los otros derechos y deberes son medio simples. Hay que tener una idea nada más. Si yo le hablo de derechos y deberes es para que me digan algún derecho, algún deber y después voy a preguntarles y variante. O sea que no me interesa el deber de no concurrencia. Tienen que saber, pero me chupa un huevo. Lo que me importa es el artículo 66. Ese sí me importa. Pero después, bueno, eso. Yo creo que eso es lo importante. ¿Ah? Ahora, extinción. Extinción es un montón. También, pero recién empezamos. ¿Okay? Vamos a seguir con extinción. ¿Hasta acá todo bien? Sobre extinción, te iba a preguntar, me estaba preguntando cómo se calculaba el monto indemnisatorio. Ya que lo vimos, eso lo vamos a ver hoy. Ah, ok. Lo llevamos a ver cómo se hace la cuenta, ¿no? Creo que no, porque yo estaba pensando que Vimos los dos primeros parámetros lo dieron mucho más. Claro. Eso es lo que vamos a hacer hoy para que quede claro eso. Y después ya vamos a ver el despido con justa causa y si llego a algún otro de las modalidades de extinción. Ya después no me acuerdo bien qué mierda viene. ¿Qué más tenemos? Telegramas, comunicaciones. Claro, un repaso final y las comunicaciones por son muy importantes. Bien, vamos con eso. De hecho, con los telegramas ya medio hasta fui adelantando varias veces qué pasaba con los telegramas. Precisamente porque es un tema que en la práctica es súper útil, súper importante. Bien,
Todavía hemos hablado de que el sector por despido establecía una cuenta simple con dos parámetros claros, la antigüedad y la remuneración. Cuando hablamos de la antigüedad, recuerden que hablamos por cada año o fracción mayor a 3 meses. Cuando hablamos de la remuneración, en realidad hablamos de la mejor remuneración mensual, normal y habitual. El hijo de puta que limpió esto, que metió tinta que no tendría que haber metido, merece ser crucificado. Castigo proporcional a ser tan fuerte. Bien. Este es el que tiene que usar. No es el otro que lo hace bueno. Dios. Bueno. Un apedreo en la calle, nada. No pido mucho. No pido tanto castigo. 2, 3, 4, 6 piedras y... Mira, no se ve nada, la puta madre. Bueno, la mejor remuneración mensual normal es bien. Si ustedes tienen la idea, esta idea clara, cierto es que la discusión se ve con qué remuneración, qué es mensual, normal, habitual, ese tipo de discusiones. Habíamos visto que la importancia del concepto de remuneración mereció una clase entera. Entonces siempre ustedes tienen que primero determinar bien si algo era remuneración o no era remuneración. Para saber si era remuneración o no era remuneración, teníamos los dos parámetros básicos de si era remuneración o no. Incremento patrimonial, consecuencia denominante del contrato. Luego la idea de las excepciones argentinas, si salvo que la ley diga que no es remunerativo. Y mismo tienen que recordar que la excepción también tiene la excepción. Porque salvo que haya alguna norma que diga que no es remunerativo, pero salvo que después no sea inconstitucional, porque la Corte Suprema de Justicia, en Pérez con Disco, en González con Polimat y en Díaz con Cervecería Quilmes, en los 3 casos declaró inconstitucionalidad de algunos rubros que ponían no remunerativo, pero no tenía ningún sentido. ¿Está bien? Entonces, una vez que sacan todo eso del medio de lo que es la remuneración, después están los problemas de la remuneración normal y habitual, que un poco habíamos introducido la vez pasada. La habitualidad, en el sentido de que tantas veces se observa o se presenta ese específico rubro en ese trabajador. Por ejemplo, el rubro puede ser horas extra. ¿Qué tan habitual era que el tipo haga horas extra? ¿Todos los meses hacía horas extra? Entonces es habitual. Pero si el chabón un mes hizo horas extra, eso no es habitual. Y lo mismo con lo normal. Por más que alguien tenga una ganancia, un rubro que percibe habitualmente, puede que un mes tenga un monto totalmente extraordinario, anormal. Como le dije el ejemplo de las comisiones, uno vende, siempre cobra comisiones, siempre cobra entre 100.000 o 200.000 pesos de comisiones, pero un mes vino un multimillonario y te compró toda la discografía y todos los vinilos y toda esta memorabilia de Taylor Swift. Entonces, hizo eso porque salió de Life of a Showgirl. Entonces, cuando tenía lo importante, te compraron todo, hasta lo último. Y en ese momento, en lugar de agarrar tu típica comisión de 100.000 pesos o 200.000 pesos, clavaste comisiones por el monto de 3 millones de mangos. Joya, tu mejor sueldo, aguante Taylor. Pero eso no es normal. Es habitual, recontra habitual que vos ganes comisiones. No es normal que vos ganes 8 palos de comisiones. Entonces ese mes específico tampoco es un mes que uno pueda decir, listo, la base de cálculo son mis 8 millones de Taylor. No, ni en pedo. Te diría de duda, pero la verdad todo bien, pero no vamos a comparar, por amor de Cristo. Entonces, cerrado eso, existe un dato adicional que se inventó la Corte Suprema, el famoso fallo Bisotti. Tan importante es el fallo Bisotti que hoy, en general, no quiero hacer el video ya, por favor. Lo vi, es un asco, aunque haga el mejor esfuerzo, hacemos el caso. Tan importante fue el fallo Bisotti que la mayoría de las reformas que están previstas a futuro siempre contemplan la posibilidad de un criterio parecido a Bisotti. Para entender bien Bisotti tenemos que entender bien el tope. Y luego que entendamos bien el tope vamos a Bisotti. Y si eso todo queda claro, cerramos el tema, ¿está bien?
Vamos de vuelta. La ley dice, tenés que tomar la mejor remuneración mensual, normal y habitual. La mejor remuneración mensual, normal y habitual, tenés esos tres datos que no ven, porque este pizarrón es una mierda. Sí. Pero mensual, normal y habitual. ¿Cuál es la idea de la ley? La idea de la ley es que no tomes algo totalmente extraordinario, una cosa rara, que no, ningún trabajador gana 8 millones de mangos, ponele, de comisiones de ventas, porque no todo trabajador clavó justo el loco de Taylor Swift. Entonces nada tan extraordinario. Normalizame la onda, es la idea de la ley. Algo que sea tipo normal. No tomes una remuneración que se va al carajo, no tiene sentido, dice la ley. No conforme con eso, la ley agrega otra cosa más importante que es el tope. La ley agrega un tope porque hasta le molesta que la empresa pague bien. A la ley hasta le molesta que la empresa pague bien. ¿Por qué digo esto? Porque lo que dice la ley es, mirá, si a vos te despiden, está bien que te compensen con lo que más o menos ganás la actividad, más o menos. Ah, no, para mí la empresa me paga una banda de guita. Está bien, entiendo, boludo. Más o menos. ¿Cuánto se gana en la actividad? Esto es, ¿6 palos? ¿A vos te pagan 600 palos? A mí no me interesa. La ley te dice tranquilidad. Esa es la idea. ¿Cómo la expresa la ley esta tranquilidad? Bueno, les cuento de dónde viene y lo mal que está. Originalmente, la versión original, la de Emilia, la versión original, sí, bueno, no importa, la versión original decía que la remuneración, la mejor remuneración mensual, normal y habitual, nunca podía superar, no, a vos te paguen lo que quieran, pero para el cálculo de la indemnización, ¿no? Nunca podía superar el triple del sueldo mínimo vital y móvil. Sí, decía eso. La versión original decía, el tope para el cálculo es la cantidad de años que tengas, vamos a suponer que vos tenés 10 años de antigüedad, por la mejor remuneración mensual normal y habitual, y el tope son 3 salarios mínimos vital y móvil. Entonces, esto era justo. Y mirá, en una actividad como empleados de comercio, ponele, que más o menos ganan una plata, ponele el triple, pero petroleros cobran banda de guita, descomunalmente por arriba del sueldo mínimo vital y móvil. Bancarios cobran muy por encima del mínimo vital y móvil. Y entonces a toda la actividad le pones el mismo tope. Dale, no es lo mismo ponerle un tope, 3 sueldos mínimos vital y móvil a peones de taxi que a bancarios o a petróleo, no sé cómo se llama. Es una locura. Y entonces a alguien se le ocurrió una idea mejor. Dice, tenés razón, buen plan. Adaptemos este límite, este tope. El sueldo mínimo vital y móvil es medio injusto, es verdad, porque hay gente que de por sí, o hay actividades que de por sí ya ganan una banda. Adaptémoslo. ¿Y cómo lo adaptamos? Bueno, en lugar del triple del sueldo mínimo vital y móvil, poner un tope que tenga relación con la actividad. O si no, no tiene sentido. Ok, entonces, ¿cómo hizo la ley? La ley puso una frase larga que todos ustedes, si intentan memorizar, no la van a entender. Pero en cambio, si la entendemos, después la pueden memorizar incluso. Fíjense lo fácil que es. La ley dice, tenés que tomar el convenio colectivo de la actividad, de qué se trata. ¿Sos petrolero? Petrolero. ¿Sos bancario? Bancario. ¿Sos empleado de comercio? Empleado de comercio. Agarrá el convenio colectivo de la actividad de qué se trate. Y después te dice, haz el promedio de todos los sueldos que ganan los petroleros. Desde la última categoría hasta la categoría más alta, ¿no? Un promedio. ¿Cuánto se gana en la petrolería? ¿Cuánto se gana en la bancaria? Promedio. ¿Cuánto se ganan los empleados de comercio? Promedio.
El promedio incluye desde la categoría más alta hasta la categoría más baja, pero el promedio ¿cuánto es? Y ahí la ley dice, bueno, entonces hace el triple del promedio. ¿Te acordás que habíamos hablado del triple del salario mínimo de Telemóvil? Bueno, en lugar del mínimo de Telemóvil te dice el triple del promedio de la actividad. Por eso es que si ustedes entienden esto, ahora van a poder entender el artículo 245, que dice, en su segundo y tercer párrafo, ¿qué dice? ¿Tienes por ahí? Sí, dicha base no podrá acceder. Perdón, vamos despacio. Dicha base, recuerden que acá estamos hablando del tope de la base de cálculo, es decir, a la remuneración, no la antigüedad. Si vos tenés 20 años, son 20 años, ahí no hay tope, dale. Pero a la remuneración es lo que le molesta a la ley. No quiere hacer indemnizaciones para la gente que gana infinita plata. Tiene algo normal la ley. Y entonces lo normaliza así. La base de cálculo, es decir, la remuneración, dice, no podrá acceder. El equivalente a 3 veces. 3 veces. El importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo. ¿Vieron cuántas palabras para decir? Es el triple del promedio de toda la actividad. El promedio de lo que es del convenio colectivo de la actividad. Esa es la idea del tope. ¿Se entiende esta idea? Ese es el tope. Consecuentemente, si en la actividad, el promedio de la actividad es 1 millón de pesos, el triple, 3 millones de pesos, es lo que la ley establece como el tope máximo de la base de cálculo remuneratorio. Entonces, si vos ganás 2 millones y medio, todo bien, estás dentro del promedio, está todo más que bien. Si vos ganás 1 millón y medio, está todo bien. Vas a cobrar una indemnización, 1 millón y medio por la cantidad de antigüedad, 2 millones de pesos por la cantidad de antigüedad. Ahí no pasa nada. Pero si vos ganás 100 millones de pesos, porque vos sos el number one de los trabajadores de esa actividad y la empresa es el number one, porque por más bueno que sea, el tema es que la empresa te gane esa guita. Claro. En ese caso aparece el problema del tope. Porque la ley dice no. El derecho del trabajo es para los pobres. Y vos ganás mucho, vos no sos pobre. Yo no te veo pobre a vos. ¿Cuánto dijiste que ganás? ¿Más del triple del promedio? Vos no sos pobre. Vos no sos pobre. Si vos ganas más del triple del promedio, vos sos rico. Y la indemnización la vamos a ajustar. Porque la indemnización es para los pobres. Parece mentira, pero esto es real. El derecho al trabajo originalmente era un derecho para la clase baja, la clase obrera. No era un derecho para los obreros. Entonces no había trabajadores que ganen más del triple del promedio. Pero aconteció que en la década de los 90 se frenaron los aumentos de los convenios colectivos. ¿Esto implicaba que se frenaron los salarios? No, ni en pedo. Los salarios subían y mejoraban. Pero los convenios colectivos decían 300 pesos. 300 pesos, que sería como 300.000 dólares. Y sí, técnicamente podrías contratar a un chabón por 300.000 pesos. 300 pesos. Pero en la realidad no era así. La verdad que los sueldos no eran lo que decía el convenio colectivo, eran más altos. Pero el convenio colectivo era realmente bajo. ¿Y eso qué implicaba? ¿Que tomaban en cuenta eso? Que si tomabas en cuenta la ley tenía un tope y el tope era el triple del promedio del convenio colectivo. Estaba re por debajo. Y estaba recontra por debajo. Y este fue el caso de un señor que se llamaba Bisotti. Bisotti era un chaboncito que tenía un sueldo lindo. El sueldo de Bisotti lindo era de como $11.000. Ah, bueno, cobraba bien. Y sí, Bisotti cobraba bien. No era un médico, Walter. No era un médico. Era el director de no sé qué medicina, X medicina. Era el one, era el número 1 de AMSA. No, era un grosso, era como tipo el jefe del departamento de medicina. Eso igual.
Entonces, y encima tenía como 20 años de antigüedad. Entonces estaba un contador mirando y dijo, boludo, esto es espectacular, te tiro esta data. ¿Viste que Bisotti gana una bocha de guita? Rajalo a la mierda. No, boludo. No, pará, si lo rajo a Bisotti, primero que es el jefe de plata. Segundo, que si lo despido, el tipo gana $11.000 y tiene 20 años. Hagan la cuenta. Mamita. Son muchos cientos, son 120, 231.000, con mis números falsos, no son esos números. Pero son más de $200.000, eso sí es real. Son más de $200.000, no me da, no da para despedirlo. No, tranquilo. Le pagamos lo que dice exacto la ley. Así que dice la ley, mirá, tenés que el tope del triple del promedio de las remuneraciones. ¿Cómo el triple del promedio de las remuneraciones? Sí, del convenio colectivo. El convenio colectivo era el de sanidad. ¿Sabes cuánto era el promedio de sanidad? El promedio era 370 pesos. 370 pesos. Multiplicado por 3 daba 1.000 y pico de pesos. 1.000 y pico de pesos. Entonces decía, yo sé que Bisotti gana $11.000. Tope son 1.000 y pico de pesos. Entonces, por 20 luquitas, tuki, lo rajamos a la mierda y que se vaya a llorar el campito. Y es lo que pasó, de hecho, lo rajaron a la verga, le pagaron 20 años de antigüedad por 1.000 y pico de pesos, le daba 20 y pico de $1.000 y lo rajaron y andá a llorar el campito. Entonces vino Bisotti a decir que el tope era inconstitucional. Y entonces eso fue lo que se decidió en la Corte Suprema del fallo Bisotti. ¿Cuál es? Yo me voy a decir en un solo momento porque me molesta que hable Bisotti como se los enseña. Segundo número. ¿Qué se acuerdan de Bisotti? Que le afecta más del 76% Bien. del salario. 67, así que bien. Era inconstitucional. Si te afectaba una porción del 33, dejaba dentro de lo que te podían. Perfecto el número, perfecto. Tan importante. Sí, me lo voy a olvidar. Es un tercio, no seas mal. No, pero me costó. Perfecto. Ah, ok, eso sí. Perfecto. Lo del número es fantástico, porque el número fue tan importante que en las sucesivas proyectos de reforma siempre está ahí dando vuelta el número. Dice, pará que bisotealo, No te lo dice así, pero te dice, ojo, que no sea tan bajo como supere el 33%. Ahí está eso. Que reste más que el 33%, que lo quité vos. ¿Qué más? La famosa palabra del odio. Confiscatoria. Esa palabra del odio. Yo te juro que agarraría a la Corte como entidad y le pegaría en la nuca por haber dicho confiscatorio. Es lo más estúpido que escuché en toda mi vida. Pero lo peor no es que haya dicho confiscatorio, que es una estupidez. Lo peor es que no se supo transmitir la idea. Porque la idea está bien. O sea, la idea es una verga, pero está bien. Pero haber dicho eso y que luego se haga hincapié en la palabra de verga esa, está pésimo. Pésimo. ¿Cuál es la razón por la cual, pregunta general, cuál es la razón por la cual vos decretás la inconstitucionalidad de una ley? Porque es contraria a la Constitución, correcto. A la Constitución la podés contradecir, ya sea forma directa o ya sea por violar la jerarquía normativa. Por ejemplo, si vos violás una norma internacional que supuestamente tiene jerarquía superior a la ley, o sea, no es inconstitucional por estar en contra del tratado, sino que es inconstitucional porque violás la jerarquía jurídica de la Constitución, que es más importante que cualquier tratado pedorro. Entonces la Constitución dice que la jerarquía jurídica es primero la Constitución, después el tratado internacional, después la ley. Cuando una ley afecta al tratado internacional, lo que estás haciendo indirectamente es romper la Constitución. Por eso es inconstitucional. Entonces la inconstitucionalidad se decreta cuando una norma contradice a otra de carácter superior o mismo la propia Constitución. Entonces esa es la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad, a su vez, es la última ratio de la actividad judicial. Es la última opción. No podés decretar inconstitucional porque estás hoy de mal humor.
tiene que ser verdaderamente una afronta directa, fuerte contra la Constitución. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la norma constitucional que se violó cuando se puso el tope? Esa es la pregunta correcta. Bueno, bien, pero ¿qué parte de 14 bis? Porque, ¿o qué norma internacional? Los dos me gustan, pero ¿cuál es? No me acuerdo cuál era el de la OIT, pero yo creo que es el primero. Ese era, ¿verdad? El primero para jornada, ¿eh? Pero, momento, lo importante. No es que se declare la inconstitucionalidad porque es confiscatorio, eso es una estupidez. Quisiera que la borren del mismo. Se declara inconstitucionalidad del artículo 245, segundo párrafo, porque está en contra de una norma constitucional. Y la pregunta de vuelta es ¿cuál? A ver si la recuerdan, sí. La compañía dice con toda adecuación, la remuneración justa. Hay una norma constitucional, el artículo 14 bis, expresamente dice remuneración condicionada de valor, remuneración justa. Pero en este caso, ¿estamos viendo la remuneración del trabajador? ¿O estamos viendo la indemnización? Protección contra el despido. Entonces, la única norma constitucional clara que está afectada en todo caso es el 14 bis en cuanto dice una protección contra el despido arbitrario. Lo que dijo la Corte en Bisotti es un monto indemnizatorio tan rebajado no cumple con la función constitucional de la protección contra el despido arbitrario. Entonces, para ser bien claro, en Bisotti se declara la inconstitucionalidad del tope porque viola la garantía constitucional de la protección contra el despido arbitrario. No tiene una chota que ver con la fucking confiscatoriedad. ¿Está bien? No tiene pero una chota que ver. Es la indemnización topeteada de esta manera, en algún caso particular, termina siendo tan miserable que no cumple la función de la protección contra el despido arbitrario. La siguiente pregunta que se hizo a la Corte es la mala pregunta. La siguiente pregunta que se hizo a la Corte es: ¿en qué caso el tope es tan malo que viola la protección contra el despido arbitrario? Esa es la pregunta, la segunda pregunta que se hizo a la Corte. La primera pregunta ya está resuelta, ¿eh? Cuando es muy bajo, se viola la garantía de la protección contra el despido arbitrario. Eso ya está clarísimo. Ahora la pregunta es: ¿cuándo es muy bajo? ¿En qué caso se entiende que es muy bajo? La Corte podría haber hecho cualquier cosa, gente, pero cualquier banana podría haber sacado. De hecho, la Corte no inventó nada, ¿eh? Había jurisprudencia que ya había decretado la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 245 cuando el tope bajaba tanto que dejaba miserias. Incluso en la jurisprudencia se decía el 50%. Che, si es menos del 50%, dale, boludo. Es un montón el tope. La Corte podría haber dicho el 50%. La Corte se aventuró a otra explicación. Y es ahí donde la Corte dijo: mirá, para analizar si es muy bajo, a mí me parece que es razonable pensar en un tercio, en el 33%. ¿De dónde me saco el 33%? Bueno, fui al galpón, revolví entre la mierda y encontré una sentencia del año del pedo que nadie nunca aplicó, que a nadie le interesa ni le interesará, que es la doctrina de la confiscatoriedad. Doctrina que hoy mojaría los sueños más eróticos del presidente. Pero la realidad, gente, es que había una doctrina antiquísima que decía que ningún impuesto podría superar más del 33%, porque sacarte más del 33% sería confiscatorio. Gente, los invito a analizar cuánto nos cobran de impuestos. El 33% sería un juego de niños. Todos los días lloraríamos de alegría si solo fuera eso. Hay impuestos de hasta los 2.000 y 3.000% en algunos casos. Ya el IVA del 21. El IVA del 21 y la ganancia del 35. Yo cuando
todavía ejercía, yo cobraba los honorarios, que técnicamente por ley los honorarios laborales tienen como al trabajador como máximo el 20%. Entonces yo argumenté 1.000 millones de veces, es el 20% todo más que bien, pero déjame cobrar el IVA. Porque, escúchame, es un servicio. Si vos me vas a romper el culo con el IVA, ¿por qué lo voy a pagar yo? Si el IVA, voy a pagar él. No, 20%, ok, listo. ¿Sabe entonces, si yo perdía el IVA, que es el 21%, y ganancias, que es hasta el 35%, a mí me estaban sacando de los honorarios que yo le cobraba al trabajador el 56%. Más de la mitad de mi trabajo era solamente eso, ni que hablar otros tantos gastos y demás, pero más del 50% eran puros impuestos. ¿Y me vas a decir que el 33% Corte Suprema Justicia del pete? No me mires a los ojos y me chamulle, boludo, en serio. Me estás mirando a los ojos y me estás tomando por pelotudo. Y lo peor de todo es que después queda la frase confiscatoria. Te juro que los mataría a cada uno de los hijos de puta. Pensaron lo de confiscatoria en la corte, que son varios boludos, para matarlos en la cara. Lo que tenés que decir es, mira, metí el dedo, tranquilo, aliento, dije, 33% está bien. O 34%. ¿Viste? Así, pero así, y con eso yo me hubiera conformado. La explicación es una pedorrada, pero bueno, la Corte de ahí sacó la idea de la confiscatoriedad para tratar de darle una suerte de justificación a por qué 33 y no 34. Porque te digo, la verdad no tiene una chota de ver con nada. Lo único que importa a Bisotti es que si el tope es muy bajo, desnaturaliza la protección contra el despido arbitrario. Lo del 33% es un bonus track. ¿Bien? Pero fíjense lo importante que es el número, que todas las reformas dicen 33%. Está previsto el Bisotti en todos lados. De hecho, las empresas ya pagaban la indemnización por despido por Bisotti, porque no querían quilombo. Si veían que el tope era muy bajo, Bisotti, ni lo pensaban. Y listo, ¿está? ¿Cómo se aplicaba eso? Pisoteando. No, pero o sea, el número. Pero así, El número. Vos me tenías que decir cuánto era tu sueldo. Vos me decías, mi sueldo era de 1 millón. Vos me tenías que decir cuál es el tope. El tope es de 900.000. Bueno, en ese caso el tope está bien porque te bajó un poquito, no te bajó mucho, ¿no? Y la ley dice que hay tope. Entonces tienes que calcular tu antigüedad por el tope, 900.000. ¿Está bien? Súper claro. ¿Qué pasa si tu remuneración era de 1 millón y el tope eran 500.000? Y ahí ya de golpe te metieron la mano en el bolsillo. Y en ese caso vos podrías argumentar que la indemnización que te pagan no termina protegiéndote a vos contra el despido arbitrario porque es demasiado barata. ¿Se entiende la idea? Y ahí es a donde la Corte dijo, bueno, si le saca más que el 33%, y ahí, ¿le sacó más que el 33% o no? Sí, le sacó el 50%. Consecuentemente, ese tope en tu caso específico es inconstitucional. Y ahí la Corte te decía, bueno, ¿y entonces qué hago? Este es el tercer paso. El último paso de Bisotti es el peor de los pasos. Técnicamente, vos lo que tendrías que haber hecho es decir, ¿es constitucional el tope o no es constitucional el tope? Consecuentemente, si era constitucional, aplicás el tope. Si no es constitucional, no aplicás el tope. ¡Tuki! No, la Corte Suprema dijo, pará. Yo dije 33, hagamos así. Yo sé que vos nunca cobraste nada ni remotamente parecido a este 33% de lo que estoy hablando. Yo sé que en ningún lado nadie dice que el tope sea más o menos que esto. Pero hagamos de cuenta que sí, calculé el 67% que es lo que dijo la compañera, o decir, el 100% menos el 33%, y toma eso como base de cálculo. ¿Por qué? No es por qué. Porque sería un tope razonable 33%. Sí, está bien, pero ¿dónde surge el tope? Me lo inventé, papá. Me lo inventé recién para vos. Sentite halagado. Entonces, con Bisotti se dan esos 3 pasos, de vuelta, para que quede claro. Primer paso, la Corte destaca que una indemnización muy baja o un tope que baja demasiado la base de cálculo termina no protegiendo contra el despido arbitrario. Y por ende, un tope tan bajo es inconstitucional en el caso concreto porque a él no lo protegió. Primer paso.
Segundo paso, ¿cómo sé si es muy bajo o muy alto? La Corte saca de la galera el 33%. Dice, mira, para saber, mira, si te baja un montón, igual, ¿cuánto es un montón? Igual, si baja más del 33%. Tercer paso y último, ¿qué base de cálculo tomo entonces? ¿La remuneración entera? No, sacar el 33%. ¿Por qué? Porque sacar el 33% y no tengo más explicación. ¿Está bien? ¿Todo claro esto? ¿Terminamos? Vamos a cerrar la página. Vamos a hablar de despido discriminatorio. Igual no sería lo mismo como matemáticamente si calculás la indemnización con el mensual normal y después le restás un 33%. No sería lo mismo que agarrar. Es lo que te pide la Corte. Sí, Ah, ok, claro. es exacto lo que te pide la Corte. Sí, correcto. Es sacarle, pero sacar un 33 no más. Nada más que eso. Pero a sueldo de él, o sea, no le prestes suspensión a los convenios. Exacto, porque si el convenio si no es muy bajo. ¿Y cuánto se llevó eso? Hermoso. Bisotti se llevó. Primero, el abogado era Jorge Rodríguez Mancini. Rodríguez Mancini siempre fue un abogado muy conocido, un doctrinario de primera línea, ultra pro patronal. El más pro patronalista de la galaxia. Si había un trabajador defendido por Bisotti, era porque era multi. Si ganabas $11.000 por mes, te defendía Rodríguez Mancini, por supuesto. Si no, ni en pedo, ¿quién es ese? Pero buenísimo. ¿Cuánto terminó ganando? Y más o menos $200.000. Está bien. ¿La vio? La negó porque Rodríguez Mancini, por eso, $50 millones de eso. Pero no se trata de tener el último paso. O sea, Yo tengo un más sueldo. Fácil. Si tu sueldo es $1 millón, y el tope son 500.000, vos ya sabés que el tope es muy bajo. Bueno, vos ya sabés que esto es inconstitucional el tope. Desaparece todo. No lo usas. ¿Y tú lo usas? Porque la Corte dijo que es inconstitucional. Entonces vos dirías, bueno, listo, entonces usan $1 millón. No. ¿Por qué? No hay por qué. Está en un 33% que es un tope. Un 33% está bien. Ya está. ¿Y cuánto es $1 millón menos el 33%? Entonces, 677.000. No, 670.000 más. Una cosa así. Y calcular con eso. Ya Y fue. con eso haces el cálculo. Y con eso multiplicar por la antigüedad y Por listo. antigüedad. Sí. Bueno, ¿está todo claro? Vamos a despido discriminatorio y se van a cálculo que ustedes. Históricamente, en el derecho del trabajo estaba claro que si te rajaban, lo único que podías hacer era reclamar la indemnización por despido. Era como que estaba previamente establecido, por eso se llama indemnización tarifada, previamente establecida la indemnización que le correspondía al trabajador. Que no dependía realmente de todo el daño que podía sufrir, sino que dependía de dos variables que son la antigüedad de sueldo. Habíamos visto que los únicos casos que excedían esta regla era la ruptura ante tempus, ¿se acuerdan? Pero si no, es sueldo por antigüedad y me chupa un huevo si te causé más daño. Esa es la idea. Ni yo puedo reclamar más si provoco más daño, ni el empleador puede omitir el pago aun cuando el trabajador no haya sufrido daño. Porque a veces al trabajador lo despiden y al día siguiente consigue un laburo 10 veces mejor. ¿Dónde está el daño? Técnicamente no hay daño. Pero aún así, a la ley no le importa, porque el despido está pretarifado. Ya está. Para un lado y para el otro. Lo digo porque muchas veces nos hemos encontrado con planteos de la parte demandada diciendo, o sea, de la empresa diciendo, consiguió el laburo al día siguiente, ¿a dónde está el daño? Indistinto, no me interesa si hubo o no daño, ya está pretarifada la indemnización. Y punto. Bárbaro. Siempre fue así. Al trabajador entonces vos le podías dar un par de cachetadas porque algo habrá hecho. Y listo. Pagás la indemnización por despido y le das uno extra. Tranquilo. Porque ese era el macho. Era macho. El derecho al trabajo era macho. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la gente empezó a decir, está no tan bueno que lo caguen a palo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, cambió. Ya no estaba copado pegarle en la cara. Siempre es un sensible. Siempre es un sensible. Poco a poco la sociedad comenzó a cambiar con esta idea de que,
pegar está mal, discriminar está mal, abusar está mal, todo está mal. Cuando la sociedad fue cambiando, la jurisprudencia empezó a permear. No joda, esto es real. Comenzó a permear algunos poquitísimos casos en los que se abría el reclamo indemnizatorio a más que la tarifita. Primero, la primera gotera arrancó con la violación de la dignidad y el buen nombre y honor del trabajador. Porque la primera jurisprudencia comenzó a abrir la posibilidad de reclamar lo que se llaman daños extracontractuales, aconteció con supuestos en los que al trabajador se le afectaba su dignidad o el nombre y honor. ¿Cuál era el caso que comenzó con esto? La denuncia penal. Cuando lo echaban y le decían, vos sos un ladrón, y después no se acreditaba el robo, mancillaron su buen nombre y honor. Y entonces ya ahí la jurisprudencia empezó a decir, no basta con la indemnización contractual por la tarifa contractual, porque acá hay un daño mucho peor. De alguna manera comenzó una gradación de daños. Gradación porque en el universo nada es blanco y negro, por más que a mí me guste hacerlo así. A mí me gusta ver todo blanco y negro. Gris no existe, como dijo Maradona. La realidad no se compadece en nada con lo que pensaba Maradona. Porque la realidad es una escala de grises infinita, de infinito matiz. Y entonces, ¿cómo se lo trataba esto? Me gustaría dibujar si algún pelotudo no hubiera hecho ese desarrollo. Pero ¿cómo era? Y lo ves como si fuera una escala de grises, desde gris muy claro hasta gris muy oscuro, pasando por todos los intermedios. Y lo que se hacía históricamente, y lo que se hace de hecho, es qué tan grave, qué tan gris oscuro es el incumplimiento del empleador para que el trabajador reclame la indemnización. En determinado lugar, en determinado momento, el incumplimiento es suficientemente grave como para justificar el despido. Y ese es el concepto de la injuria que vimos en el artículo 242. El incumplimiento contractual de gravedad tal que impide la consecución del vínculo. ¿Se acuerdan? Lo que empezó a ocurrir cuando empezó a abrirse esta idea fue que se trató de una segunda línea para los grises más oscuros. A partir de este momento, la jurisprudencia, por la enorme grosería, por la gravedad inexplicable del incumplimiento del empleador, en la segunda línea abría la puerta a los daños y perjuicios. Como les dije, lo primero que lo abrió fue las denuncias penales cuando no se probaba el delito. Es decir, mancillar el buen nombre y honor. Por ese mismo camino y de a poco empezó a distinguirse el mero incumplimiento del daño extracontractual. Y entonces comenzó también a abrirse este marco a la indemnización por daños y perjuicios cuando acontecían, por ejemplo, actos de violencia y actos de discriminación o actos de acoso. Porque ya no es un tema contractual, déjense joder. Ya no es solo por antigüedad. Esto no es un contratito, vine y te violé en el contrato, pero bien. No, esto ya no es joda. Esto ya no es contractual. Esto es un delito civil. Es un daño. Daño de verdad. Lo que se llama responsabilidad extracontractual. Y por eso es que la jurisprudencia comenzó a abrir y abrir y abrir y abrir. Así fue que surgieron las ideas del famoso mobbing, las famosas ideas del despido discriminatorio, el acoso, etc. Cualquier daño extracontractual de esa magnitud entonces justifica no solo el despido, sino un reclamo por daños y perjuicios full metal. Ahora, el siguiente paso es, está bien, todo muy lindo esto de la discriminación. Si me discriminan también puedo reclamar. Sí, porque la discriminación es un daño totalmente extracontractual
un daño moral, el daño es lo más íntimo de la persona que se siente afectada. Genial. Siguiente pregunta. ¿Cómo lo demuestro? Ustedes saben que el principio general del derecho adjetivo es el que alega prueba. Entonces, ponele que tengo que probar un acoso sexual en la empresa. Ponele que tengo que probar discriminación en la empresa. ¿Te pensás que es fácil? Entonces, ¿qué hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Delineó en un famoso fallo que se llama Pellicori, con L, Pellicori, pero L, Pellicori. Si fuera de una provincia que habla bien, diría L. Nosotros somos porteños yeyeanos, así que sería Pellicori. Pellicori, pues yeyeamos. Es Pellicori, con L. Bueno, ni sabemos pronunciar la L nosotros los porteños, o la gente de cerca de la capital, pues yo no soy porteño técnicamente, pero por más que quiero abandonar mi pasado del conurba, totalmente, viste, tan negado, pero nada, con un conurba no vas a poder pronunciar nunca la L. No me sale. Pero si fuera de otra provincia de las que hablan bien, L podría decir. Pellicori. Muy importante el fallo de la Corte. ¿Por qué clavó la Corte en ese fallo? En ese fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación introdujo la idea de la atenuación o morigeración, es decir, disminución, de la carga probatoria. ¿Qué significa esto? La Corte dijo a partir de Pellicori que si vos me das suficientes indicios que me hacen o me empiezan a persuadir sobre la existencia de actos discriminatorios, yo invierto la carga probatoria y que sea el discriminador el que demuestre que no discriminó. Esa es la idea. Sí, la idea es muy moderna. Mirá, basta con que el que se siente discriminado me aporte suficientes elementos persuasivos, indicios suficientes, que demuestren que puede haber un acto discriminatorio suficiente como para que se invierta la carga probatoria y sea el discriminador el que demuestre su inocencia. Es decir, que tenga que desvirtuar el alegato de discriminación. Vos tendrías que decir, no lo despedí porque lo estaba discriminando por hincha del River. Así, es cierto que dije vos sos una gallina de mierda, pero no lo quise discriminar. Bueno, perdona, sí, para ese juicio. Pero si te defendieras bien, decís, no quise discriminarlo por hincha de River, lo eché por vago. ¿Entendés? Entonces tenés que demostrar que la motivación del despido era otra. Eso se da de bruces. Dale. Perdón. No sé, se da de bruces con la lógica misma del derecho del trabajo, al menos en el marco privado, que es, te despido y te pago. No te tengo que explicar por qué te despedí. El despido sin causa significa que te despido porque te despido. Todo más que bien. No es que te discrimino, es sencillamente que no te soporto. Pero ven cómo cambia la lógica probatoria. El clásico, el que alega prueba, Pellicori lo defenestró y creó la atenuación o morigeración de la carga probatoria en los casos de discriminación y en los casos de acoso y en los casos de violencia general. ¿Está todo bien esto? Sí. La persuasión tiene que ser hacer dudar al juez o convencerlo de si pasó y que no termina. No. Convencerlo es prueba. Si es prueba ya está. Es suficientes indicios que de alguna manera persuadan al juez de que existe posiblemente un acto de discriminación. Y en ese caso se invierte la carga probatoria. Y vos de antemano podés pensar que la empresa se va a querer defender y va a querer decir, no, me echó por improductivo. Vos podrías intentar demostrar que eso es mentira. O sea, como que se mezclan las cargas probatorias. Esa sería la idea. Les voy a contar igual que todos los proyectos de reforma y el actual artículo 145 bis de la ley de contrato de trabajo lo que hacen es decir, che, Pellicori es una verga.
Una verga. No sé a quién chota se le ocurrió, pero es una verga. Y el artículo 245 bis actual dice: si el despido fuera decretado discriminatorio por una autoridad judicial, la indemnización va a incrementarse en un 50% o en un 100%. Y el que alega fucking prueba, forros. Qué bueno, fíjate si quedó forro, porque eso me parece que no quedó. Tengo la impresión de que no quedó. ¿Lo tenés? Yo siento que no quedó. ¿Qué dice el 245? Y fíjense qué interesante. ¿Será considerado despido por un acto de discriminación aquel originado por motivos de raza o etnia, religión, nacionalidad, ideología o político? Bien, acá está poniendo los grupos que la ley considera sensibles o vulnerables. Y los dice, tiqui, tiqui, estos son todos grupos vulnerables. ¿Y después qué dice de los grupos? Pues dice, en este supuesto la prueba estará a cargo de quien invoque la causa. Ahí está, el que alega prueba, forro. ¿Está el forro o no? Lo borré yo. Está bien, entonces el forro no quedó. En el debate legislativo alguien lo borró. Y en caso... ¿Algún forro lo borró? Y en caso de sentencia y corroborar el origen... Mirá qué interesante. En caso de sentencia que corroborar, ¿qué dice? Corresponderá el pago de indemnización agravada, que ascenderá a un monto equivalente al 50% de la establecida por Muy bien, perfecto. Ahora la duda es, ¿esa norma es constitucional? Porque Eso facilita discriminar, lo que en realidad hace. es espectacular. Que si te sobra la guita, tirate una discriminación, sacátelo de ahí, boludo. Digo, sacátelo de acá, ¿entendés? Surge todo, viste, todo lo peor. ¿Viste lo que tipo tiene un ardor acá en la panza y un olor horrible cuando sale? Lo sacás con toda tranquilidad con un 50% extra. Y aparte tenés que probar el otro. No, es espectacular, ¿no? Es gana con gana. Es buenísimo, gente. El día que quieran discriminar, por favor, contraten a un trabajador que está ajeno a la mierda, metan en la discriminación con un 50 o un 50% si te lo pide, porque tiene que ganar. Es espectacular. Es espectacular. Ahora, vamos a hacer un esfuerzo adicional. Vamos a leer una norma. Vamos a leer una norma y el chabón tenía Taylor Swift. Bueno, no importa. Al final era por eso que vendían. Leí. Bueno, perdón. Chequen esto. ¿Eh? ¿Cuál es el tema favorito? ¿El último? ¿El último? Prefiero Ophelia, pero es fácil. Elizabeth Taylor. No, a mí Elizabeth Taylor no me gustó mucho. No. No, Ruin the Friendship me gustó. Pero volvamos. Chequen esto. Chequen esta ley, se van a caer de culo. Ley 25.013. 25013, no la 24.013, la 25.013. Es del año 98. Tipo, todo vuelve como un 90s trend. Entendidos. Entonces, 98, Esta norma, si la buscan hoy, está toda derogada. Pero fíjense lo que decía esta maravilla jurídica del bien. No para trabajadores no estuvo bueno. Pero digo, para la maravilla jurídica. Fíjense esta. Artículo 11. ¿Será considerado despido discriminatorio? ¿Será considerado despido discriminatorio el originado en motivo de raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, religión, ideología u opinión política o gremial? En este supuesto, la prueba estará a cargo de quien invoque la causal. La indemnización prevista en el artículo 7 de esta ley se incrementará un 30% y no se aplicará el tope establecido en el segundo párrafo. O sea, por lo menos te sacaba el tope, ¿viste? Un 30%. La tenía más barata en el 98, amigo. Eso hubiera estado mejor. Digo, al menos mejoró la técnica jurídica de decir, te voy a pagar un extra por discriminar siempre y cuando un juez me condene. Acá era un poco más descarado todavía, porque vos ibas, le hacías el despido sin causa, le tirabas la discriminación para sacártela encima, ¿viste? Y le pagabas ahí con el 30% como diciendo, ya está, sentite cobrado, papi. Era máquina, ¿viste? Era buenísimo, boludo. Era espectacular, gente. Ay, cómo nos perdimos de discriminar.
¿Cómo nos perdimos de discriminar? ¿Cuánta discriminación pude haber hecho? ¿De qué cuadro sos? Quedás despedido. ¿De qué cuadro sos? Quedás despedido, vos también. ¿Qué es eso? ¿Cómo te llamas? Quedás despedido. ¡Pum! Y después lo estamos haciendo para darme gusto. Es buenísimo. Aparte se lo depositaba regula, que es mejor todavía. Porque decir que esto es grave si te condenan, es mucho más serio que decir, tomá papi, agarrar el 30%. Es buenísimo, como una ley. Bueno, pará. Esta ley tuvo un problema. El problema es que pareciera ser medio opuesta a la ley antidiscriminación. Y bueno, hubo toda una discusión, hubo una postura que sostenía que la ley antidiscriminación era más importante. Y hubo otra postura que decía, mira, sí, todo bien con la ley antidiscriminación, muy pedorra la tuya, pero esta ley es posterior y especial. Ley es posterior y ley especial. Listo, ahí terminó toda la discusión. Gente, hoy está difícil la cosa, no sé qué se va a decir, pero esta discusión ya existió, no. O sea que el 245 bis ya se discutió, gente. Ya se discutió. No es novedad, ninguna de estas cosas son novedad. O sea, ahora vamos a peligrar no es así. Y técnicamente no. Y técnicamente también tendría que venir la Corte Suprema a decir en qué condiciones estamos en materia probatoria. Bueno, Pelicori es muy interesante la solución, pero está muy mal hecha. La solución de Pelicori es una solución improvisada fuera de la lógica jurídica correcta. Pelicori es la extrapolación apresurada de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que se llama McDonnell Douglas contra Green Corp. Es un fallo del año del pedo, es un fallo del año 68. McDonnell Douglas contra Green Corp. Yo escribí este tema en un texto de mierda, no saber por qué lo hice. En el fallo McDonnell Douglas con Green Corp, que es el que originó Pelicori, y que está bueno, y lo voy a mencionar solamente porque esto lo vamos a seguir viviendo esto, porque por más que la ley quiera decir esto, les puedo garantizar que la jurisprudencia va a ir orientada más a Pelicori que a otra cosa. Porque si no hay discriminación es imposible de probar, o es muy difícil de probar. Entonces, ¿qué hizo la Corte en McDonnell Douglas contra Green Corp? La Corte estableció el siguiente sistema, pero ser claro. La Corte Suprema de Estados Unidos dijo: en caso de discriminación, en realidad la violación del título séptimo del Código Civil de Estados Unidos no importa. El título séptimo del Código Civil de Estados Unidos es el de las libertades civiles contra discriminación, y no importa. O sea, en realidad estuvo todo pensado para la época donde había todavía apartheid. Estamos hablando de la década del 60, ¿eh? Todavía era un tema de el negro no puede ir al blanco, al baño blanco, porque andás a ver qué será lo que excreta. Para esa época salió McDonnell Douglas contra Green Corp, y en ese momento la Corte dijo: en caso de que se alegue discriminación del título 7, el discriminado, el supuesto discriminado, tiene que brindar suficientes o consistentes elementos en un bench trial, que no sé si tienen carajo ya qué es. El bench trial es el juicio ante el juez mano a mano ahí, sin jurado. Mano a mano es como un juicio inicial, por así decirlo. No es un juicio inicial en realidad, pero está muy mal explicado. Es un juicio que no está frente al jurado, es frente al juez. Tenés que convencer al juez o darle suficientes elementos que demuestren indicios de discriminación. Si el juez en este bench trial se convence que existe posible discriminación, se eleva a juicio. Y en ese momento, elevado a juicio, es el discriminador el que tiene que demostrar que no discriminó por preponderancia de evidencia. Preponderancia de evidencia es un criterio probatorio de estándar medio, es decir, 50% más uno de los jurados. Si 7 jurados dicen no, está bien, no discriminó, entonces no discriminó. Eso se llama preponderancia de evidencia. Si se demuestra por preponderancia de evidencia que no discriminó, se invierte la carga probatoria nuevamente y puede ser el discriminado el que pueda demostrar, más allá de toda duda razonable, es decir, con el máximo estándar probatorio de la Corte, más allá de toda duda razonable de que eso era una excusa, de que es una mentira, de que realmente hubo discriminación. Pero para demostrar más allá de toda duda razonable, es todos los jurados, es unánime. Es el criterio de probatorio más difícil de todos. Pero son como 3 pasos, ¿se ve?
Primero, ante un bench trial, suficientes indicios. Segundo, ante un jurado, por preponderancia de evidencia, yo voy a tratar de defender que yo no discriminé. Y tercero, ante el jurado, pero por máxima jerarquía probatoria, la parte discriminada puede decir, no, sí, posta que eso es mentira, posta que me discriminó, y convencer a todo el mundo. Esa es la lógica. Si ves la lógica, es muy sensata en el sistema yankee, en el que vas primero al bench trial, después arrancás el juicio común, y después finalmente, si hace falta, arrancás el siguiente juicio. En nuestro sistema hay un solo ofrecimiento de prueba. Vos ofreces la prueba y después te la jugás, el bench trial, la chota. Los indicios, la chota. Vos tenés que tirar a la peor. Vos, trabajador, deberías tirar a que va a meter alguna excusa, que se va a sacar de la galera encima, andás a ver. Pero que sí había discriminación, es imposible, es impracticable de hecho el sistema. Porque técnicamente el último estándar probatorio Pelicori sería que yo demuestro que eso fue una excusa. Pero ¿cómo saber, cómo demostrar que fue una excusa si yo no sé si está aprobada la excusa? No funciona el sistema con Pelicori, está mal hecho. La lógica es razonable, el sistema está pensado para otra cosa. Importaron, pero no tenían derechos de aduana, evidentemente. Bueno, gente, un par de datos más y ya dejamos todo cerrado para la siguiente clase. Aparte, el despido sin justa causa es el más importante porque vimos las indemnizaciones, que vimos todo lo importante. Vamos a concentrar este pedacito muy chiquito y la clase que viene en otra forma de extinción. Principalmente me interesa hablar de el despido con justa causa. El despido con justa causa es totalmente diferente en la lógica. El despido con justa causa es extremadamente formal. La ley dice que tiene que ser por escrito. No dice que tiene que ser por carta de documento, pero sí por escrito, sí o sí por escrito. Y en ese escrito tiene que estar correctamente expresada, con claridad, la causa que da razón al despido. Eso lo establece el artículo 243, que es muy importante, porque el artículo 243 no solo establece la importancia de la concreta causa del despido, sino que también establece lo que se denomina el principio de invariabilidad de la causa de despido. Lo que vos ponés en el despido no lo podés modificar nunca más. Por eso cuando vos vas a poner la causal de despido, porque atendés a un cliente que quiere despedir a alguien, o porque atendés a un trabajador que se quiere considerar despedido, tenés que asegurarte de saber a la perfección cuál es la causa de despido, todo. No podés dejar nada afuera, porque si dejaste algo afuera después no lo vas a poder incluir. Entonces pónganse, yo lo despido al trabajador porque 1, llegó tarde, 2, no cumplió con unas órdenes que le di y 3, también no vino tal día. Vale, lo despedís por eso. El día de mañana el trabajador dice, no, falso. Haces un juicio, todo lo que sea. En el juicio la prueba dice, no, lo que pasa es que ese día que faltó, ¿te acordás? Es porque lo estaba recontracagando a palo en la cara al encargado. ¿Y no se te ocurrió mencionarlo? Porque cagarlo a palo en la cara era un incumplimiento grave. Relativamente, depende de qué tan fuerte pegaba. ¿No? Por eso siempre es importante, ¿no? Hay gente que no pega. No, en serio, no lo pusiste en la causa de despido, no la podés traer. Y después está recontra demostradísimo que el chabón había recontra insultado a alguien, había pegado a alguien, lo que sea, y vos no lo pusiste en la carta de despido y perdiste. Le vas a tener que pagar al chabón que te golpeó en el ojo, pero por boludo. Así que el golpe al final lo tenías merecido. Entonces, claro, principio de variabilidad de la causa. Gente, hoy por hoy las cartas de documento se imprimen en la compu, se bajan el formulario y se hace en la compu. En la compu pueden poner tamaño de letra 6. Si tienen que escribir como si no hubiera un mañana, como unos enajenados mentales, escriban como enajenados. Cuenten todo lo que tienen que contar, no se coman ni una sola palabra. Todo con contexto. Tal día, tal hora, en tal lugar, frente a tal persona, pasó tal y cual cosa. Bien claro, porque si vos escatimás argumentos, después no los podés subsanar con la prueba. ¿Está bien? Mucha claridad, mucho contexto en la causa de despido. Y si te toma mucho trabajo, achicar la letra, mierda. Si haces el despido con justa causa, pues entonces, habíamos visto, ningún problema, no tenés que pagar la indemnización. ¿Bien?
Bien, esa es la idea del despido con justa causa, que vamos a ver después algunos requisitos clave la vez que viene. Recordad, porque algunos de esos ya vimos en las sanciones y en sanciones en extinción. Así que vamos a ver un poquito los requisitos formales y las cartas de documento y todo eso. Y después miramos 2 casitos más de extinción y terminamos, ¿eh? Así que, gente, traigan preguntas en todo caso por la última parte de la última clase. ¿Está? Y estudien. Mañana y pasado lean, dale, en serio. A ver si hay algo que les genera alguna duda. Porque si les genera alguna duda y no